Muy buenas noches, bienvenidos a Red Más Noticias, fin de semana. Soy Gina Cuña y estos son los titulares de la jornada de hoy, marcada por acontecimientos históricos como la visita del Papa a Irak y la cancelación de las eliminatorias del Mundial Qatar 2022. Los amantes del fútbol deberán esperar. CONMEBOL y FIFA decidieron aplazar la fecha de eliminatorias del Mundial Qatar 2022, que tenían como calendario los días finales de este mes. El Papa Francisco remarca el nuevo rumbo de las relaciones del catolicismo y el Islam. Hoy se reunió con el ayatolá Ali al-Sistani, máximo líder político y religioso de Irak. En minutos registraremos otros eventos importantes de la agenda papal. Hoy se cumple un año de la pandemia en Colombia. La economía y la salud mental del país también están enfermos. Espere informe especial. Nicolás Maduro se salta la fila para recibir la vacuna Sputnik V. El pinchazo le dio por imitar a un ciudadano ruso. Fiesta en la cultura nacional, la película colombiana El olvido que seremos, la mejor cinta latinoamericana de los premios Goya en España. Comienza Red Más Noticias. Muy buenas noches. Iniciamos con la noticia del día que gira en torno al fútbol. En una reunión virtual que contó con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y las 10 federaciones suramericanas afiliadas a la CONMEBOL, se tomó la decisión de aplazar las fechas 5 y 6 de las eliminatorias. El comunicado se dio a conocer este sábado en horas de la mañana en el Twitter de la CONMEBOL. El Consejo de la CONMEBOL resolvió suspender la doble fecha de las eliminatorias para Qatar 2022 prevista para marzo. La decisión obedece a la imposibilidad de contar en tiempo y forma con todos los jugadores sudamericanos. La principal causa es la negativa de los clubes europeos de países como España, Alemania e Inglaterra para ceder los jugadores suramericanos a sus selecciones, debido a que cuando vuelvan a sus equipos deben cumplir 10 días de cuarentena obligatoria. Además, consideran que un foco rojo de infección de coronavirus es Suramérica. Los dirigentes de CONMEBOL esperaban que la FIFA le diera solución a este tema, con algunas propuestas, como la de jugar con solo jugadores locales o que se disputaran las eliminatorias en un país neutral. Pero no se llegó a un consenso por parte de los directivos de Suramérica, ya que las máximas figuras de las selecciones juegan en Europa y se convierten en el atractivo más importante de dichas fechas rumbo a Qatar 2022. A esto se le suma que en Colombia los vuelos provenientes de Brasil están suspendidos debido a la cepa que se presenta en ese país, como lo aclaró el ministro de Salud, Fernando Ruiz. Por ahora, el gobierno nacional tomó de la mejor manera este aplazamiento. Recibimos el aplazamiento de la fecha FIFA para las próximas eliminatorias de una manera positiva. Es una noticia prudente, dado lo que sigue sucediendo en el mundo con el COVID-19. Creemos que la salud pública de todos los colombianos, de los jugadores y de todas las naciones que participan en ellas es lo más importante, es la prioridad en este momento. Cabe recordar que en la quinta fecha la tricolor debía jugar en Barranquilla ante los auriverdes. Por ahora, la FIFA se encarga de analizar la nueva fecha en coordinación con la CONMEBOL o cuáles serán las posibles soluciones para jugar los compromisos que se tenían pactados para el mes de marzo. La otra noticia del día en el mundo está en las lejanas tierras de Irak, donde el Papa Francisco fue protagonista de un encuentro histórico con el ayatolá Ali al-Sistani, reconocido como líder del Islam chiita. El valor del encuentro reanima la esperanza para miles de católicos que fueron perseguidos durante la ocupación del Estado Islámico, la línea más ortodoxa de los creyentes en Alá. La imagen ya es histórica. El Papa Francisco es atendido en casa del ayatolá Ali al-Sistani, donde el líder de vestimentas anacrónicas viven arriendo desde hace décadas. El encuentro significa una poderosa señal de convivencia entre el catolicismo y el Islam, representado por este guía religioso, espiritual y político. El jerarca del Vaticano arribó a Irak para sanar las venas abiertas de las minorías católicas en tierras del Antiguo Testamento.
No podemos guardar silencio cuando el terrorismo abusa de la religión. La reunión tuvo como telón de fondo el desierto de la ciudad de Nayaf, que simboliza la cohesión de credos. Aquí nació Abraham, el profeta del judaísmo, el cristianismo y el islam. El trasfondo del encuentro tiene otro paisaje, igual de frío y adusto: las cifras del dolor. Entre 2014 y 2017, miles de católicos fueron brutalmente perseguidos durante la ocupación del Estado Islámico. Más de 1 millón emprendió el éxodo por carreteras y desiertos, como si fueran parte de una referencia bíblica. Unos 300.000 viven en pueblos y aldeas, donde han sido debilitados por el resentimiento e intimidación. Y recemos para que la libertad de conciencia y la libertad de religión sean reconocidas y respetadas en todas partes. Estos son derechos fundamentales porque nos hacen libres para contemplar el cielo para el que fuimos creados. El uno es pastor y el otro una figura eminente que podría aliviar los pecados de la discriminación. Francisco lo reconoció como el principal interlocutor del Islam chiita. Una cita inédita que también dejó fuertes cuestionamientos al amor por el dinero, que se asume como un antivalor tanto en el catolicismo como en el islamismo. Depende de nosotros arrojar luz sobre las turbias maniobras que giran en torno del dinero y exigir que el dinero no termine siempre y solo reforzando el lujo desenfrenado de unos pocos. La figura del ayatolá había quedado en entredicho en épocas de Saddam Hussein. Hoy, en el contexto de la visita del Papa, recobró el viejo liderazgo. El riesgoso viaje del Papa a Irak incluyó la celebración eucarística en la Catedral Caldea de San José, en la ciudad de Bagdad. Durante el servicio religioso, el sumo pontífice rindió homenaje a los miles de católicos que fueron perseguidos y ultrajados durante la ocupación del Estado Islámico entre los años 2014 y 2017. Las medidas decretadas para sostener la lucha contra la pandemia limitaron el aforo en el templo, hasta donde se desplazaron autoridades como el presidente de Irak y el ministro de Relaciones Exteriores, entre otros. La iglesia caldea es de rito oriental, pero sigue afiliada a las doctrinas romanas. Hoy se cumple un año de la llegada del COVID al país. Para quienes han monitoreado de cerca su evolución, hay aciertos y errores de los que hay que aprender para enfrentar lo que viene, sobre todo pensando en que el coronavirus estará entre nosotros durante un periodo de tiempo muy largo. A la hora de los balances, la primera consideración es que nadie estaba preparado para una pandemia y que producto de ello se cometieron errores que provocaron que el coronavirus se consolidara en poco tiempo. Mantener los aeropuertos abiertos fue un error muy importante que permitió perder la primera línea de defensa frente al virus. Y además la escasa información que se poseía conllevó a medidas que con el tiempo se demostró que eran inocuas para atajar el virus. No necesitábamos ni los guantes fuera de los escenarios clínicos, ni necesitábamos los tapetes, ni las tomas de temperatura, ni este tipo de cosas. La suma de esos y muchos errores se traduce en una cifra de muertos y contagios que pusieron en jaque al sistema de salud hasta llevarlo al borde del colapso. 60.000 fallecidos en Colombia, ese es un número supremamente importante que no es una estadística, sino que son 60.000 familias afectadas. Llegamos a ser el país número 10 en número de muertos y de enfermos. Pero aún así, según los expertos, el balance deja cosas positivas. La primera de ellas, el heroísmo del personal médico que puso una cuota alta de sacrificio y de muertos. E hizo bien, indudablemente, el trabajo profesional de los médicos, enfermeras y todos los trabajadores de salud. Por otro lado, la pandemia sirvió para fortalecer los recursos con los que se trabaja a nivel de unidades de cuidado intensivo. La adquisición de los elementos de cuidado intensivo, de los respiradores, también tuvimos la posibilidad de ampliar las unidades de cuidado intensivo en muchas clínicas. El proceso de vacunación es lento, pero al menos ya comenzó, dicen los que saben, que también recomiendan que para que sea más eficaz no debe ser manejado por entidades privadas. El control territorial de la vacunación debe estar en manos de las secretarías de salud.
El primer año de la pandemia en Colombia, que se cumple hoy, coincide con la llegada de 958.000 dosis de la vacuna del laboratorio chino Sinovac. Hacia las 2:45 de la tarde, a bordo de un vuelo de KLM, llegaron al Aeropuerto Internacional El Dorado estos biológicos para dar continuidad con el proceso de vacunación del personal de primera línea faltante y adultos mayores de 80 años. Se espera que mañana, hacia las 9 de la noche, lleguen al país 547.880 dosis adicionales de la vacuna de Sinovac para completar un envío total este fin de semana de 1.505.880. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció que con el fin de apoyar los esfuerzos globales para vacunar a la población, Bogotá podría convertirse en un punto de producción de vacunas. Hoy aseguró que se hizo un primer contacto con 4 países. Hemos tomado la decisión para contribuir al esfuerzo global de vacunación. Le hemos propuesto a 4 países y a 4 farmacéuticas que instalen sus líneas de producción de vacunas contra el COVID-19 en Bogotá. Al gobierno británico y la empresa AstraZeneca, al gobierno ruso para la producción en Bogotá de la Sputnik 5, al gobierno chino para la producción en Bogotá de la vacuna Sinovac y al gobierno estadounidense para la producción de la vacuna de Johnson & Johnson en Colombia. Otros anuncios que hizo la alcaldesa es que se espera este lunes ya el 100% del personal de salud de la primera línea en 72 hospitales haya recibido su primera dosis de la vacuna, para así poder iniciar con la aplicación de la segunda dosis el próximo 11 de marzo. Además, aseguró que espera cumplir la meta de vacunar a cerca de 1.200.000 capitalinos antes de finalizar el mes de abril. Que toda nuestra población mayor de 60 años y todo el personal de salud de primera, segunda y tercera línea esté vacunado antes de que se termine abril. Esa es nuestra gran apuesta, porque ese es nuestro principal seguro a evitar un tercer pico de esta pandemia en nuestra ciudad. Y hay preocupación en Cali porque 199 personas desistieron de la vacuna en contra del coronavirus. Según la Secretaría de Salud de esta ciudad, los familiares de adultos mayores que se encontraban en la fase 1 de los beneficiados no se aplicarán el antídoto debido a que les produce temor y desconfianza. Dicen que temen efectos adversos a largo plazo. Incluso algunos han llegado a pensar que les podría ocasionar una parálisis y hasta la muerte. Hasta la fecha, 4.800 adultos mayores de la capital bayuna han sido vacunados. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, aseguró que Colombia avanza en las negociaciones con Rusia para adquirir las dosis de la vacuna Sputnik V. Antes de mayo se espera lograr tener algunos de estos biológicos en el país. Nosotros hemos estado, factor crítico aquí es si nos pueden acopiar vacunas en los meses de marzo y abril, mayo. Los representantes de Gamaleya, que produce la vacuna Sputnik, están en este momento refiriendo que tendrían disponibilidad a partir del segundo semestre de 2021. Y hoy, 6 de marzo, cuando se cumple un año del primer caso de contagio por COVID reportado en el país, el Ministerio de Salud entregó el reporte de vacunados a la fecha. Con corte a las 4 de la tarde, hoy se habrían vacunado 30.560 personas. En total, en el país ya son 270.411 las personas inoculadas. Y seguimos con el especial del primer año de la pandemia en Colombia. La crisis económica es para muchos la peor consecuencia de la pandemia después de la pérdida de vidas humanas. Los expertos estiman que el país experimentó un decaimiento sensible en el aparato productivo que se traduce en el incremento de la pobreza, que según consideran volvió a niveles que no se veían hace 10 años. Desde los grandes emporios hasta las tiendas de barrio experimentaron un fracaso sin precedentes que obligó a cierres, despidos masivos, la acumulación de millonarias deudas y hasta la pérdida de capital de trabajo. Tuvimos un decrecimiento de la economía del 6.8% y evidenciamos, por ejemplo, en el segundo trimestre de la economía un crecimiento de menos 16%. Los expertos auguran un repunte gracias a que la pandemia nos ha dado un respiro, pero creen que pasarán varios años antes de que el país recupere la relativa tranquilidad económica que tenía antes de la pandemia. 2021 va a ser, pues sin lugar a dudas, un mejor año frente al 2020,
pero el crecimiento de alrededor de 4% no va a compensar la caída de 6.8%. La peor cara de semejante tragedia es que al contraerse la economía, el hilo se rompió por el lado más delgado y los platos rotos los pagaron quienes antes de la pandemia ya venían emproblemados. El nivel de pobreza por culpa del COVID se incrementó. Se calcula que puede haber un retroceso de una década, así que nos tomarán de nuevo acciones agresivas, decisiones políticas, acuerdos sociales. Pero al mal tiempo buena cara, y por eso los expertos consideran que la única salida para que mejore la economía a un ritmo consolidado y sostenido no radica solo en generar nuevas formas de negocio, sino sobre todo en que todos seamos disciplinados con los protocolos de bioseguridad. A medida en que la vacunación se acelere, se despeja mucho más ese panorama de recuperación. Ahí el escenario es relativamente optimista. No existen recetas mágicas para que la economía dé un nuevo estartazo, pero lo que sí es claro es que hay que generar nuevas y mejores ayudas a los sectores más golpeados. Construcción y explotación de minas y cantera muy mal durante el 2020. Otros como manufactura y comercio recibieron un golpe muy fuerte y han venido recuperándose. Y estimular a los sectores que no sufrieron tanto durante la pandemia. Desde la agricultura, actividades financieras, actividades inmobiliarias, presentaron crecimiento a lo largo del año. Con este panorama, una de las peores secuelas que ha dejado la pandemia durante este primer año es el deterioro de la salud mental de los colombianos. El desempleo, el confinamiento obligatorio y la incertidumbre han provocado desde separación de parejas hasta intentos de suicidio. Los expertos piden que el gobierno refuerce la atención psicológica y psiquiátrica. Para quienes intentan descifrar ese laberinto interminable de las emociones humanas, es claro que la pandemia provocó una tragedia de proporciones incalculables, cuya causa hay que buscar en un cóctel peligroso: colapso económico, encierro prolongado e incertidumbre. Tenemos un impacto de segunda ola, que eran los cuadros clínicos que estaban dormidos: depresión, trastornos de ansiedad, desorden de estrés postraumático, ataques de pánico. Como si fuera poco, el hecho de que las consultas a psicología y psiquiatría se aplazaron con el confinamiento y existe un subregistro de quienes se quedan callados con sus casos, eso provocará, según los expertos, una situación grave en el corto plazo. Si nosotros no empezamos ya a tener unos planes completos, ambiciosos de salud mental que alcancen y lleguen a todos, sin lugar a dudas vamos a tener unas dificultades mayores con la salud mental de los colombianos. Lo que ya es palpable es el desespero de miles de personas quebradas, con crisis de pareja e incluso condenados a la soledad, como algunos adultos mayores. Todos ellos son protagonistas de un trama estremecedor. Intentos de suicidio, suicidios consumados que han aumentado, el aumento de alcohol y sustancias psicoactivas, las dificultades en el funcionamiento de la vida familiar. La única cura para el alma, aseguran, es conservar la calma, recurrir al manantial inagotable del amor y la unión familiar, pedir ayuda y brindarla sin límites. Nada más valioso para ellos que recibir un abrazo, entonces para ellos debería estar todo el mundo vacunado. Por eso piden a los entes de salud que destinen más esfuerzos logísticos y económicos para atender esa otra pandemia terrible y soterrada de la que muchos callan, pero todos sienten. Estamos de regreso con más noticias del mundo. Hoy fue vacunado el presidente Nicolás Maduro bajo el radar de los medios de comunicación estatales y fuertes cuestionamientos de la oposición. El heredero del chavismo se saltó la fila que hacían los ancianos y pacientes vulnerables para recibir el antídoto ruso. El mandatario y su legión de escuderos se encuentran entre los primeros en ser vacunados, a diferencia de otros países, donde los gobernantes no están en la primera línea de personas que esperan ser inoculadas. No siento ningún tipo de Eskalowski, ni Fiebraski. No sé por qué estoy hablando así. Y de Venezuela vamos a Estados Unidos. El presidente Joe Biden festejó la decisión del Senado de aprobar 1.9 billones de dólares que harán parte de la ley de ayudas para el coronavirus y la masificación de las vacunas. Los recursos de este plan se utilizarán para expandir y acelerar la fabricación y distribución de vacunas para que podamos inocular a todos los ciudadanos de Estados Unidos más temprano que tarde. Creo que tendremos suficiente dosis hacia finales de mayo o si no, hacia mediados del mismo mes.
Regresamos con la noticia cultural más importante en lo corrido del año, y es que El olvido que seremos se convierte en la primera película colombiana en obtener el premio a Mejor Cinta Latinoamericana en los Goya. La producción, una adaptación del libro homónimo del escritor Héctor Abad Faciolince, logró el gran galardón español, considerado el equivalente al Oscar de la península ibérica. Cabe recordar que esta historia plasma una etapa violenta de Colombia, cuando fue secuestrado el padre del autor. El olvido que seremos, en versión cinematográfica, fue dirigida por el español Fernando Trueba, conocido por títulos como Amantes. Y al cierre informamos que el gobierno de Chile donó 20.000 dosis del laboratorio Sinovac a Ecuador. Hasta aquí Red Más Noticias. Nos vemos mañana a las 7 de la noche. Que descansen. Feliz noche.